Bienvenidos a La Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti, que estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día. Hola, buenos días Andrés, buenas tardes Alex, ¿cómo están todos? Muy bien, muy buenos días desde Barcelona. Bienvenido Alex, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de esta revolución consciente. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Hoy tenemos el placer de estar conversando un rato con Alex Romaní. Alex es un joven psicólogo y comunicador que tiene un máster psicosocial de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene especializaciones de la Universidad de Berkeley acerca de la ciencia de la felicidad. Y actualmente pues se dedica a estudiar cómo las personas somos felices y sobre todo cómo creamos esos proyectos, y su misión es básicamente difundir ese mensaje de la felicidad alrededor del mundo. Entonces le damos la bienvenida hoy a Alex, creo que tiene mucho que aportarnos y comenzaríamos quizás con una pequeña pregunta, Alex, y ¿crees que podemos arrancar con la historia de la felicidad? Claro, me parece perfecto empezar por ese tema, ¿no? Que es tan interesante, la historia, de dónde viene, de dónde procede el vocablo de felicidad. Empecemos por los inicios de los inicios, es decir, si tú te imaginas en las primeras eras de la humanidad, en esos bosques y lagunas prehistóricas, claro, antropológicamente hablando, quizás lo que no necesitábamos tanto era ser felices como sobrevivir, ¿no? Porque te podías encontrar varios peligros que había en la naturaleza, incluso animales más grandes que nosotros y que nosotras. Y quizás lo que siempre es importante destacar cuando hablamos del tema de la felicidad es que quizás, digo yo, según mis teorías, quizás al principio no la buscábamos, no era lo más importante. Pero después nuestras sociedades, nuestra mente, ¿no? Nuestra alimentación fue cambiando y nuestro cerebro también con ella. Nos volvimos más hábiles al usar herramientas, nuestra corteza prefrontal, por ejemplo, se fue desarrollando, pudimos comunicarnos mucho mejor y creamos lo que hoy conocemos como conceptos, concretamente el concepto de felicidad, que un concepto es una forma de entender la realidad que nos rodea. Antes quizás en la prehistoria no teníamos conceptos, sino solo trabajábamos con la realidad misma. Entonces de esa abstracción de la que estoy hablando ahora, pasamos por ejemplo pues a las tradiciones que tenemos más arraigadas en la actualidad, como las tradiciones judeo-cristianas, que siempre se habla de esas, y quizás yendo ya, saltándonos un poco la historia y avanzando un poco, se entendía la felicidad en la religión o en la Edad Media como algo muy ligado a eso, a la religión, es decir, a una felicidad que no estaba tanto en vida, sino después de esta. Si hacías todas las cosas correctas durante tu vida, podías tener la felicidad más allá de la vida. Y después, ya después de la Ilustración, por ejemplo, o movimientos así culturales y de pensamiento muy importantes, floreció una idea del derecho de la felicidad que teníamos, ¿no? A partir de los estamentos que hicieron en la independencia de los Estados Unidos, también de las cartas de la República Francesa, ahí declaraban como ya que toda persona, todo ser humano, no solo tenía la oportunidad de ser feliz, sino que también podía buscarse esa felicidad en la sociedad. Y finalmente, así ya repasando y acabando con la historia de la felicidad, llegamos a la época actual, ¿no? Siglo XXI. Lo que encontramos hoy en día y con lo que estamos estudiando es una felicidad mucho más académica, una felicidad mucho más científica. Si te fijas, y luego podemos hablar de ello, hay varios autores, autoras que son la mayoría psicólogos, hay están haciendo una nueva era, que es la que llamamos la era de la psicología positiva, concretamente desde el año 1998, cuando la fundó el padre de la psicología positiva, que es Martin Seligman. Y pusimos ya el foco en estudiar esa psicología, las cosas lo que iba bien de nuestro cerebro y cómo aplicarlo a la vida diaria. Con lo cual tenemos en la actualidad, y con eso hemos hecho un repaso, una felicidad mucho más académica y también que es un poco más manejable y aplicable a nuestro día a día. Alex, y cuando llamas a una felicidad más académica, me suena como que esto es una felicidad que puede ayudarnos a cumplir un poco más nuestros objetivos,
de alguna manera siembra un camino para hacer mejor las cosas que hacemos todos los días. Sí, totalmente. Como digo, con las nuevas revoluciones científicas, ¿no? Viniendo desde la Ilustración hasta el día de hoy, una felicidad académica me refiero a una felicidad mucho más científica. Es decir, necesitamos medirlo todo. Y de hecho lo hacemos. Y se nos propone desde la psicología positiva o desde la psicología, desde las instituciones, universidades o protocolos de organización, se nos propone siempre medir nuestros niveles de bienestar. ¿Eso por qué? Pues porque obviamente una persona que esté feliz va a rendir más. Por eso interesa que haya, ¿no?, la teoría del happy and productive worker, un trabajador feliz es un trabajador productivo. Claro, cuando hablamos en las sociedades actuales nos basamos, por bien o por mal, por el rendimiento que sacamos de nuestras vidas, de nuestras organizaciones, de las empresas, de lo que hacemos. Y entonces por eso se está apostando ahora desde el marco muy teórico, y por eso decía académico, desde el marco teórico a intentar investigar, estudiar cómo funciona la felicidad, qué mecanismos cerebrales y sociales dependen de ella, y al revés, para aplicarla en nuestra cotidianidad. ¿Y cuáles serían esos indicadores entonces que se miden, Alex, para saber que estamos teniendo gente feliz en el trabajo o en nuestro entorno? Bueno, pues hay diversos modelos, la verdad, Andrés. O sea, en el mundo hay tantos tipos de felicidad como personas, prácticamente, podríamos decir, ¿no? Y obviamente hay que tener siempre en contexto lo que es el marco que nos acompaña. No es lo mismo una cultura que la otra. Pero para resumir, podríamos hablar de varios modelos. Hay modelos que se hablan desde la psicología positiva y otros que miden cosas más específicas, como por ejemplo el propósito que tiene una persona, o en este caso, si lo llevamos al ámbito laboral, al propósito que tiene una empresa o una persona dentro de esa empresa. ¿Para qué? ¿Qué está haciendo eso? En temas orientales sería el ikigai, ¿no? En temas japoneses, el para qué hago lo que hago. Quizás también el engagement, que está muy de moda, no solo en Estados Unidos, sino ya en el mundo. Ese compromiso con uno mismo y con las cosas que haces también podría ser un indicador de felicidad. Luego la resiliencia, también se habla mucho, y que de hecho es una de mis palabras favoritas, resiliencia, porque no es solo resistir ante el cambio, sino después de él desarrollarse, ser un poco más fuerte y crecer ante la adversidad. Eso también es un indicador. Una persona resiliente es una persona que va a aportar más a la sociedad y también a sí misma. Finalmente, una cosa que creo que a veces pasamos desapercibida, le damos poca importancia, pero para una persona feliz, para tener una familia feliz o un grupo de amigos felices o, más a nivel macro, unas organizaciones felices, tenemos que tener muy en cuenta una cosa que se puede medir, que es el factor de kindness o amabilidad. Porque cuando llegas al trabajo, o ahora que nos hemos tenido que adaptar, te conectas a las reuniones virtuales, que te den los buenos días, que te den las gracias, que te sonrían, no sé, que te inviten a un café si puedes si tienes la suerte de ir a la oficina, o a un té, a pasar un minuto o dos charlando de cualquier cosa con tus colegas de trabajo. Esa amabilidad yo creo que hay que darle más importancia a la que tiene hoy en día, porque eso, con una sonrisa se puede llegar muy lejos. A veces decimos muchas cosas sin las palabras, y cuando se trata de felicidad, que es un concepto muy abstracto, podemos bajarlo a las cosas más cotidianas. Ciertamente, Alex. De hecho, como acabas de decir, o sea, me encantó, es un concepto bien abstracto. De hecho, para mí es una montaña rusa, le digo yo. O sea, no es como un costo estándar que es así, bastante lineal. La felicidad es bien particular como personas en el mundo, pero también hay algo muy importante acá que depende mucho de las culturas, de las mediciones estas, que hay muchísimas. Hay uno que es cómo es la gente feliz a nivel mundial, y a veces vemos que los países menos desarrollados, para no decir subdesarrollados, y que tienen quizás unos altos índices de pobreza comparados con las potencias mundiales, los índices de felicidad son mucho más altos. No sé si nos puedes ahondar en esto. Sí, hay mucha información al respecto, y de hecho ya hace bastantes años que se está estudiando la felicidad a nivel macro o global. Y sobre todo me refiero, ¿no?, a los índices de felicidad mundiales, seguro que os suenan, los Global Happiness Index, por ejemplo. Y ha salido uno recientemente este año, lo hacen cada 2 años, y lo que se nos ha explicado en este nuevo índice es que ha salido como país más feliz del mundo, una vez más, Finlandia. El caso de Finlandia, en segunda posición está Dinamarca, pero si vas un poco bajando la lista, también hay otros países como Perú, que se encuentran ahí,
España también está. Claro, hay algunos que son más desarrollados, otros que menos, entonces las diferencias, como bien apuntabas tú, no solo es a nivel estructural de la sociedad, que obviamente sí, sino también a nivel de cómo se vive la rutina día a día. Es decir, si nos vamos abajo del todo de la lista, para poner el ejemplo contrario, los países más infelices del mundo son los que tienen pobreza extrema, pero eso no es un indicador solo, sino que también tienen, por ejemplo, guerras o inseguridad política, ¿vale? Algunos países del África, por ejemplo, o algunos otros de Centroasia también están ahora en guerra, ya los conocemos cuáles son. Claro, esos países obviamente al no tener unas necesidades básicas cubiertas, no pueden o no están pensando, como decíamos, tanto en la felicidad, sino, lastimosamente, en sobrevivir en su propio país, ¿no? Con unas guerras civiles. Y ya para volver a donde estábamos hablando con la pregunta, en el top del ranking tenemos países que están pues a la mitad, como España, creo que es posición número 24 o 25, a media tabla, así, ¿no? Bastante alto igual. Países que no son perfectos, pero que tampoco tienen unas carencias extremas, pero que su rutina, su cotidianidad, su forma de vivir la vida, por ejemplo, el peruano o la peruana, ese es genial, esa chispa de vida que tienen, yo lo sé porque mi mamá es peruana, entonces como que lo disfruto, lo vivo. El ambiente que tienes, la naturaleza, el contacto que hay, la gastronomía, ¿no? Que comentábamos antes, todo influye y hay como muchos factores que se tienen que tener en cuenta aparte de la economía del país. Y de hecho, y con eso ya voy a acabar con esta pregunta, se creó en el pequeño reino de los Himalayas que se llama Bután, una forma de medir su desarrollo del país, no solo por el Producto Interior Bruto, el PIB, que todos conocemos, sino con la llamada Gross National Happiness, o la felicidad nacional bruta. Entonces, lo que hacen es, a través de una serie de factores, una serie de radianes, miran cómo su población es feliz, según qué contacto tienen con la naturaleza, si es próxima o no, qué contacto tienen con la cultura del país propio, y bueno, cositas así que podríamos estar hablando todo el día, pero es interesante ver al menos que hay factores y que obviamente varían dependiendo de la cultura. Bueno, entonces podríamos decir que el dinero, digamos la falta de dinero para cubrir necesidades básicas sí podría afectar la felicidad, pero el exceso de dinero quizás tampoco viene con esta felicidad ¿no? consigo. Exacto, ahora que saques el tema de la economía de la felicidad, también es una cosa que se ha hablado mucho, no solo psicólogos, sino también economistas, y hay una paradoja, que había un investigador que era Easterlin, es la llamada paradoja de Easterlin, que como bien dices tú, a más que aumente el dinero, hay un punto en el que, por mucho que aumentes el dinero, no aumenta la felicidad. Ese punto, bueno, yo te lo digo aquí, son $75.000, pero pueden ser mucho más o mucho menos. Eso es un punto que lo pusieron, pero el tema es que ocurre algo interesante, que es que tiene un efecto suelo, que es lo que comentábamos. Si no tienes lo necesario para sobrevivir, pues no puedes ser tan feliz, al menos. Y si, por el contrario, tenemos el efecto techo, que por mucho que aumente una variable como sería la economía, hay un momento en que tienes tanto dinero que también aumentan tus problemas, aumentan las envidias, no sabes lo que hacer con tanto dinero, otra serie de problemas que los que no somos millonarios aún ni nos hemos planteado, pero que ocurren y que hace que la felicidad ya no aumente. Buenísimo, sí, yo lo veo de acá de Centroamérica, estuve asignada en la empresa anterior donde trabajaba y ve el dominicano, súper, o sea, es la calidad de persona y están tal como lo dijiste, cómo te relacionas, o sea, hola, buenos días, ¿cómo están? Es como que andan siempre con una música y un son adentro, ¿no? Quizás también son un poco más relajados, yo vivo en Panamá y también lo puedo notar, o sea, es como que take it easy, esa forma de tomarse no tan a pecho los problemas y ver la vida desde otro punto de vista. Lo hemos estado charlando bastante en los podcasts anteriores sobre que, bueno, todos vamos a morir, hay que empezar a ver las cosas desde otro observador, o sea, hemos estado haciendo bastante énfasis en esto y nos encanta tenerte hoy porque ya con muchas más bases científicas nos estás explicando cosas que estoy segura no sabíamos y ahí te voy a hacer otra consulta. Adelante.
¿Cómo son tus investigaciones? O sea, cuéntame, cuando, o sea, haces una agrupación de personas, interactúas, o sea, ¿cómo estás haciendo en esta época de pandemia esa forma de investigar? Bueno, pues para responderte la pregunta, mis investigaciones en la actualidad son interesantes, podríamos decir. Bueno, eso sí, eso de base, si no, no lo haría, ¿no? Investigar la felicidad es una cosa que muchas personas querrían hacer y yo, por suerte, tengo la suerte de dedicarme a ello. O sea, me paso mis días estudiando, leyendo artículos, investigando al final. Y por otra parte, difundiendo mi mensaje, que luego ya hablaremos de ello, cómo lo hago. Pero en tema de investigaciones, lo que hago es que, claro, yo hago 2 másters a la vez, 2 maestrías, y uno es el de Psicología Positiva Aplicada de la Universidad Jaume I. Ahí te enseñan toda la base de la psicología positiva. Y en el otro, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, es de investigación, precisamente, investigación psicosocial, es decir, qué factores influyen, en este caso, en mi tema, que es el bienestar de las personas. Y ahí es como que yo he intentado, sobre todo este año que me preguntabas, ¿no?, de forma virtual, unir a los 2 marcos teóricos, los 2 conceptos de felicidad y una psicología social crítica de la felicidad, y estoy viendo qué críticas le podemos hacer para efectivamente mejorar el concepto de felicidad para que no sea una obligación. Y esa es realmente mi propuesta, porque hay veces que nos pasa que tenemos tantos inputs, tantos estímulos, que de una forma u otra, no sé si os ha pasado, pero a mí sí, como que me siento medio obligado a sonreír, a ser feliz, y además yo que estudio la felicidad, como me dicen, tú no puedes estar triste, tú no puedes ser infeliz, Alex. Y yo, claro que sí, las personas tenemos, bueno, emociones, sentimientos que son distintos, claro, una montaña rusa de cosas que nos van sucediendo cada día, y quizás buscar la estabilidad en una llamada felicidad conceptual y científica, para mí no sería lo más correcto, sino que hay que aprender a criticarla para poder explicarla de la mejor forma. Con lo cual, mi investigación actualmente, estamos sí en un grupo de investigación, que somos varias personas, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y somos, por ejemplo, estamos trabajando, por ejemplo, en un tema muy puntero, que viene de la filosofía, sobre todo, que es el concepto de psicopolítica. Es decir, viene un concepto realmente de la biopolítica de Michel Foucault, la biopolítica Foucaultiana, que es el control sobre las sociedades, pero ya estamos pasando en este siglo XXI de un control del cuerpo a un control que tenemos, no solo el poder que existe y está ahí, sobre nuestras mentes, y también nos lo controlamos nosotros mismos con nuestros celulares, con nuestras redes sociales, con medir todo el rato cómo te sientes. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en la actualidad. Ver cómo se puede criticar al concepto de felicidad para no estar ahí no caer en ese imperativo, sino aprender a disfrutarla de la forma más natural posible. Entonces es lo que hice también en la Universidad de California en Berkeley. Aprendí con un curso, de hecho tengo un certificado en The Science of Happiness y otro en The Science of Happiness at Work, en el trabajo. Y ahí también te enseñan un poco a ver, ¿no?, diferentes perspectivas que puede tener el bienestar. Porque a veces, y con eso acabo, que nos impongan un bienestar puede causarnos malestar. Bueno, ya está comprobado, incluso lo has dicho en repetidas ocasiones, el impacto de una persona en el lugar de trabajo, su felicidad, su entorno, las relaciones. Yo siempre he dicho, o sea, dentro del ámbito laboral, o sea, nos pasamos de las 24 horas diarias que tenemos al menos 8, ¿no? Si estas personas que están contigo no la están pasando bien, o tú te sientes incómodo, infeliz, no quería decir el término, tienes que cambiar de trabajo, porque tu vida se resume a las máximas horas que inviertes, porque el tiempo es el recurso menos abundante para nosotros, o sea, es el que está condenado a acabarse desde que nacimos, como digo. Entonces ahí te voy a cambiar un poco el tópico, y de lo que estuvimos conversando antes de la grabación, nos hablabas de que estás en este momento haciendo algún tipo de difusión en la educación. Cuéntanos un poquito más de esto. Sí, correcto. Muy bien lo que apuntabas, ¿no?, de la felicidad, bienestar en las organizaciones, tremendamente importante, sobre todo por lo que comentabas, que invertimos la mayor parte de nuestras horas de vigilia en hacer lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, ¿no?, buscarnos la vida.
Y de hecho, las organizaciones aún, todavía en el siglo XXI, no priorizan la felicidad de sus trabajadores. Y por eso hay estudios que demuestran que la mayoría de trabajadores no son felices en su trabajo. Entonces, ¿eso cómo lo podemos cambiar? Pues con eso me remito a la pregunta que me acabas de hacer. Yo creo que la clave, y eso va muy intrínseco en mis valores y sobre todo en el mensaje que yo quiero dar, hay que centrarnos en la educación. La educación es clave, eso ya lo sabemos todos. Pero una educación en bienestar, ¿alguien lo ha pensado? Estamos acostumbrados a que nos enseñen sobre todo habilidades duras, ¿no? Cómo hacer las cosas, cómo programar, cómo leer texto, cómo leer teoría. Pero ¿y las habilidades blandas, por ejemplo, que están ahora muy de moda y por algo es, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que hay otras cosas que quizás son igual o más importantes, como una buena comunicación interpersonal, la empatía, ¿no? El hecho de relacionarse entre personas, el hecho de ser inteligentes emocionalmente. Ahí está el concepto también muy famoso de la inteligencia emocional. Y yo hablo incluso de la inteligencia sentimental, es decir, diferenciar las emociones de los sentimientos, porque como digo siempre son cosas diferentes. El sentimiento es poner el raciocinio dentro de lo que sientes, la emoción es solo adaptativa y solo lo que sientes. Entonces, ¿cómo se puede llevar eso a las aulas, ¿no? Pues sí, en los últimos años he tenido la suerte de poder dar mi mensaje y hacer programas de felicidad en las escuelas. Y de hecho ahora empiezo otro ciclo de programas, y lo que se hace es que básicamente yo mismo he creado un programa de felicidad de 6 semanas y lo aplico y lo explico para niños y niñas de 10 a 12 años. Entonces, porque quizás hablar de felicidad antes como puede ser incluso contraproducente, ¿no? Pero una vez ya estamos en ese proceso madurativo entre la adolescencia y la preadolescencia, como ahí está, es un momento clave en la vida de todo ser humano, porque hay unos cambios tremendos, no solo en términos físicos, obviamente, también hormonales, también neurobiológicos, también cerebrales. Claro, hay que saber lidiar y sobre todo gestionar con esos cambios. Entonces, está bien que vaya a veces una persona que estudia eso, en este caso pues yo soy psicólogo, pero podría ir un experto a explicar qué es lo que se puede sentir a lo largo de esas temporadas de tantos cambios. Entonces, lo que hago en resumen es hablar sobre la felicidad para que reflexionen sobre ella. Y les doy herramientas de la psicología positiva que he ido aprendiendo y sumando a lo largo de los años. Y con eso les dejo luego, y es muy interesante, unas tareas, unos deberes de felicidad que se los llevan y a la semana siguiente tienen que haber traído, pues por ejemplo, leer una carta de gratitud a sus familiares o apuntar lo que les ha ido bien a la noche antes de irse a dormir. Y bueno, se ve que de momento funciona y esa es una de las formas que tengo, ya que me dedico a hablar en público, a comunicar, es una de las formas que tengo de difundir mi mensaje, ¿no? En la educación. Excelente, Alex, muchísimas gracias. Sabes que, bueno, nuestro público, hay muchos emprendedores, hay muchas personas, empresarios que nos escuchan y creo que ya el solo hecho de que hay cierta conciencia de la importancia de tener una cultura que permita a las personas ser felices y por ende, como tú dices, que permita que aporten un valor aún mayor al equipo. Hay esa intención de todos nosotros de cambiar, de hacer los cambios necesarios para permitir este tipo de culturas. Pero muchos venimos de estructuras antiguas, muy sólidas, muy verticales, muy difíciles y el cambio está siendo un cambio brusco. Yo rescato lo que tú dices, ¿no? No podemos ser felices todo el tiempo y a veces para ver la luz hay que conocer la oscuridad, ¿no? Y hay que pasar por este periodo de adaptación. Si nos pudieras dar un mensaje a todos esos empresarios que han tomado conciencia, pero la están pasando mal ahorita mismo en este proceso adaptativo, ¿qué nos podrías decir? Ya terminando, que estamos a finales del podcast. Sí, pues para ir acabando, la palabra yo creo que más que felicidad ahora mismo sería ánimo, resiliencia, porque nos hace falta a todos estamos en una situación que es global, entonces por eso nos podemos entender. Mira, nunca mejor dicho, podemos empatizar los unos con los otros sobre lo que estamos pasando, no solo en términos organizacionales, laborales, sino también en temas familiares y personales. Es decir,
nuestra vida no acaba en el trabajo y tampoco comienza allí, pero es una parte muy importante. Entonces, como del cómputo global, que nuestra vida tiene muchos ámbitos, hay que poder mantenerse y siempre tirar hacia adelante. Lo que yo siempre digo, y es un consejo ya más personal, no tanto profesional, que no nos ofusquemos, no intentemos buscar de forma desmesurada la felicidad, porque entonces no la encontramos. Yo creo que hay que disfrutar del proceso, ¿no? Había un gran autor que decía que como más la busques, menos la encuentras a la felicidad, y es algo así. Entonces, más que intentar ir siempre a la búsqueda de la felicidad, es, yo creo, disfrutar del proceso y sobre todo lo que nos está pasando ahora. Tenemos fe que va a pasar más o menos pronto, pero ahí está, donde vemos después de una crisis, es cuando realmente, después de salir de nuestra zona de confort, podemos mejorar o cambiar ciertas cosas para adaptarnos. Si algo hemos hecho como seres humanos, he empezado la entrevista hablando de antropología y también la acabaremos así, algo nos diferencia como seres humanos es que nos hemos sabido adaptar. Y una vez más, tengo fe de que lo vamos a conseguir. Entonces, esta situación pandémica global va a ser dura, está siendo dura, va a durar lo que tenga que durar, pero aquí estaremos, en un par de años volveremos a hablar y seguiremos creando cosas, innovando, porque para eso está la mente humana, ¿no? Y para eso nos relacionamos y hablamos hoy de bienestar. Algo que quizás no es ahora la prioridad, pero sí que tenemos que mantenernos ahí para ese bienestar o felicidad que nos está esperando a la vuelta de la esquina. Bueno, esperamos verte antes de 2 años, porque bueno, ha sido un verdadero placer, Alex, tenerte acá con nosotros. Lo que nos dices y lo que nos aportas aquí a la Revolución Consciente es súper poderoso, la verdad que aplicaremos tu concepto, te tendremos muy cerca también en nuestras organizaciones, por supuesto que sí. Con Alex tenemos la suerte de ser coprofesores en el máster de habilidades blandas de Alejandro Ambrat, y Estefan, quien no ha podido estar con nosotros hoy, pues también es parte de ese proyecto de Alejandro, que es muy bonito. Así que nada, Alex, cuenta con nosotros para lo que necesites, por favor. Y sigue con este proyecto tan bonito que tienes, este propósito, este Ikigai tan bonito que tienes. Muchas gracias de verdad por la oportunidad. Alex, de verdad, muchísimas gracias. Este domingo ya no va a ser el mismo, te lo juro. Mucho conocimiento compartido el día de hoy. Muchas gracias, de veras. Y bueno, nos seguiremos viendo por estos medios, te vamos a estar conectando y dejando toda la información también de Alex para que lo puedan seguir en sus investigaciones y su gran aporte que está dando al mundo. Un placer verlos, chicos. Adiós, hasta la próxima. Bye, bye. Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.